Ya. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webcast, donde vamos a explorar en términos técnicos lo que necesitamos hacer para poder construir flujos de trabajo, ¿ok? En tecnología SharePoint, específicamente en este ejemplo que vamos a ver con Microsoft Office SharePoint Server. Los prerequisitos para estar en esta sesión o para poder obtener de esta sesión lo mejor es, obvio, conocer sobre tecnologías y productos SharePoint, haber de alguna manera utilizado los flujos de trabajo prefabricados con SharePoint. Vamos a ver pues que tengan conocimientos en desarrollo con Visual Studio y conocimientos en el uso de la herramienta InfoPad. Aunque trataremos de hacerlo muy sencillo y para aquellos que aún no conocen estas tecnologías, pues vamos a tratar de facilitarlo, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de ser introductorios, de ser muy explicativos respecto a cada una de estas tecnologías. Y lo que vamos a cubrir en en este tiempo tan corto, es primeramente cómo desarrollar un flujo de trabajo de inicio a fin con Microsoft Office SharePoint Server. Vamos a construir herramientas, vamos a ver qué herramientas tenemos disponibles para construir estos flujos de trabajo. Vamos a ver por qué estas herramientas que tenemos en la tecnología SharePoint nos puede ayudar para poder implementar procesos de negocio en nuestras organizaciones. Y vamos a conocer lo que Infopad 2007 nos permite para poder construir formularios. Bueno, entonces continuamos. Y nuestra agenda es la siguiente. Primero vamos a ver qué escenarios de flujo de trabajo podemos habilitar, construir, programar con SharePoint. Específicamente el ejemplo que vamos a ver durante esta sesión, de qué se trata. Y luego los pasos para desarrollar un flujo de trabajo y al final una demostración de principio a fin. Trataremos de pasar muy poco tiempo en lo que son los slides y pasar la mayor parte del tiempo a lo que es el ejemplo. Entonces, en esta primera presentación de contenido, vemos la postura que tiene Microsoft para la generación de flujos de trabajo. Como vemos, es en forma de pirámide porque va de lo general a lo específico. En la parte general tenemos que, en cuanto a flujos de trabajo se refiere en el mundo SharePoint, soluciones out of the box o con muy poco de personalización. La versión tanto Windows SharePoint Services como Office SharePoint Server, bueno, particularmente en Office SharePoint Server tenemos una serie de flujos de trabajo prefabricados para permitirnos mejorar aquellas aplicaciones que tengan que ver con ruteo o aprobación de contenido. Tenemos un flujo de trabajo para aprobar contenido donde brevemente nosotros diseñamos quiénes serían los aprobadores de ese flujo para que lo revisen y lo aprueben un grupo de personas. ¿De acuerdo? Y luego también tenemos lo que son, podemos construir aplicaciones de rastreo de incidentes o lo que llaman issue tracking en Estados Unidos. Y todos estos flujos de trabajo puede ser aplicable para moderar listas, para procesos de publicación de contenido o expiración de documentación. Sin embargo, en la vida real requerimos o tenemos algunos otros requerimientos adicionales, un poquito más avanzados. Entonces, con SharePoint Designer, en nuestro segundo nivel de flujos que podemos construir en SharePoint, pues podemos construir aplicaciones para que tengan formas personalizadas para manejo o notificación por correo electrónico, crear con SharePoint Designer comportamientos para revisión de especificaciones o reporteo semanal utilizando Infopad, utilizando el Workflow Designer de SharePoint Designer para poder personalizar el envío de correos electrónicos o crear algunas otras actividades en particular. Y bueno, en esta segunda parte con SharePoint Designer, como les digo, ya no nada más se trata de utilizar los flujos prefabricados, sino se trata de construir sus propios flujos sin código, utilizando SharePoint Designer para crear aplicaciones o soluciones personalizadas, ¿no? También seguimos con soluciones de rastreo
para, por ejemplo, solicitudes de servicio o rastreo de activos, ¿no? La mayoría de las organizaciones cuentan con un proceso de requisiciones donde requieren la aprobación o firma de distintos actores en la firma de alguna requisición. Entonces, con SharePoint Designer, pues este tipo de aplicaciones son las idóneas de construir. Entonces aquí se resume como flujos de contenido específico y notificación por correo electrónico basada en reglas de negocio, ¿no? Dependiendo del monto, por ejemplo, dependiendo del monto de la requisición, es el aprobador. Entonces ahí ya podemos con SharePoint Designer, con Workflow Designer, especificar reglas de negocio muy particulares. Después tenemos Visual Studio y el SDK de SharePoint, donde tenemos un apartado especial para workflows. Aquí, pues nosotros ya podemos integrar datos externos a SharePoint, empaquetar nuestros flujos de trabajo para poder reutilizarlos o implementarlos en producción o en una granja de servidores, o poder administrarlo en nuestra granja de servidores. Aquí ya hablamos de la automatización de procesos específicos acordes a la industria en la que estamos moviéndonos, como por ejemplo puede ser órdenes de compra, administración del ciclo de vida de producto y la integración con otros sistemas informáticos. Aquí nosotros con Visual Studio podemos construir flujos, podemos construir actividades de SharePoint Designer, podemos construir actividades para nuestros flujos personalizadas que hagan uso de los activos que tenemos en nuestra organización y poder pues automatizar todo un proceso tal cual. Los pasos para desarrollar un flujo de trabajo pues son los siguientes. Paso 1, modelar el flujo de trabajo en Visual Studio. Paso 2, crear y vincular formularios Infopath. Paso 3, desplegar en SharePoint Server nuestros flujos. Y paso 4, depurar y ejecutar el flujo de trabajo mientras vamos desarrollando. Lo que vamos a ver en este ejemplo que vamos a programar de principio a fin, pues es el uso de un flujo de trabajo de rastreo o ruteo de contenido. Por ejemplo, tenemos un formulario para solicitar retroalimentación, donde especificamos en ese formulario quiénes serían esas personas o actores involucrados en dar esta retroalimentación. Vamos a programar en nuestro workflow que se envíen tareas para la revisión de nuestra solicitud tal cual. Esperamos hasta que estas tareas han sido completadas y una vez que se terminan, pues se recolecta la retroalimentación completada. Entonces así va a ser el proceso. Y bueno, vamos a empezar con paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Aquí me voy a brincar y vamos a empezar con el paso 2, que es crear y vincular formularios. Como les digo, en esta versión de este flujo vamos a utilizar Infopath y vamos a utilizar Moz, ¿ok? En Microsoft Office SharePoint Server. Entonces, al lado del uso de Office SharePoint Server Form Services, al lado del uso de Infopath, pues vamos a crear nuestros formularios de trabajo. Pero antes de crearlos, hay distintos tipos de formas que debes de conocer. Tenemos formas de asociación, formas de iniciación, formas de completado de tareas y formas de modificación. Estas formas son formularios Infopath que especificamos en nuestros workflows en distintos eventos. Por ejemplo, cuando nosotros asociamos un flujo de trabajo a una biblioteca de documentos, es cuando sucede el evento de Association Form y podemos crear una forma específica cuando ese evento o cuando esa actividad suceda. Lo que vamos a ver en esta demostración es formas de iniciación. Initiation Form pues son las formas que vamos a utilizar cuando este flujo de trabajo se invoca para su ejecución. Entonces, imagínense, ustedes van a tener un documento, le invocan un flujo de trabajo y nuestro Initiation Form se va a encargar de recopilar información para el subsecuente ejecución del flujo de trabajo. También vamos a ver las formas de completado de tareas o lo que son los Task Completion Forms. Estas formas se van a ejecutar cuando alguna de las tareas involucradas en la ejecución de nuestro flujo se invoque para su modificación o eliminación o llenado. Y también tenemos lo que son las formas de modificación. Pues estas formas son justamente lo que acabo de decir, que creo que me equivoqué. Las formas de modificación pues nos sirven para editar una vez que hayamos asignado tareas. Y todos estos se utilizan, todas estas formas se utilizan para iniciar, editar, modificar flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Lo importante de utilizarlos y de construirlos sobre Form Services de Infopath es que se pueden integrar a Office 2007. Esto quiere decir que desde que yo invoco un flujo de trabajo en Word, gracias a Infopath,
Form Services, nuestro formato formulario Infopad se ve reflejado dentro del ambiente de Word para el llenado inicial de nuestros flujos. Asimismo, todos estos formularios se hospedan e interactúan con el ambiente de ejecución de SharePoint a través de plantillas. Entonces, nosotros vamos a generar un Infopad Form que se llama Initiation Form, pero en realidad ese Infopad solamente va a capturar información y le va a pasar el contexto de información capturada al huésped donde está hospedado ese Infopad, en este caso SharePoint. Cuando nosotros ejecutemos lo que son las tareas de modificación, a lo igual lo que va a hacer SharePoint es del ambiente donde se está ejecutando obtener la información que se capturó. Entonces va a haber una conversación entre Infopad y SharePoint, ¿no? El siguiente paso es empezar a diseñar el flujo de trabajo con Visual Studio. Tratamos y vamos a crear el proyecto de flujo de trabajo secuencial en Visual Studio, muy sencillo, File, New Project y demás. Modelamos las actividades que constituyen el flujo de trabajo. Vamos a explicar algunas de las actividades aquí. Algunos de los conceptos importantes que debes de conocer a la hora de modelar estos flujos. Vamos a sincronizar el orden de la ejecución de nuestros flujos a través del concepto de Correlation Token, utilizado para enlazar un grupo de actividades secuenciales que se ejecutan secuencialmente. Y después codificaremos los eventos de cada una de estas actividades para asegurarnos que funcionan, ¿no? Ahora te preguntarás, ¿qué actividades hay? Bueno, pues actividades como Complete Task, Create Task with Content Type, Delete Task, un montón de actividades relacionadas con SharePoint, ¿ok? SharePoint Sequential Workflow Activities, Send Email, etcétera. Y en este PowerPoint estoy dejando estas actividades para que las conozcas. En CodePlex existen algunas otras actividades muy interesantes que vale la pena que descargues y configures. Una vez que terminamos de hacer estas actividades en nuestra demostración, vamos a trabajar con lo que es Visual Studio para generar el archivo feature.xml y workflow.xml utilizados para enviarlos a SharePoint y que SharePoint reconozca nuestro flujo programado. Vamos a utilizar las extensiones, lo que son los Power Toys, los de Visual Studio Tools for Office System, para generar el archivo WSP, que es ahora sí que prácticamente un archivo web package que nos sirve para poder nosotros implementar nuestros workflows en distintos servidores, ¿no? Y pues después vamos a ejecutar una reset y asociar el flujo de trabajo a una lista en particular a la que vayamos a ejecutar. Paso 4, pues vamos a abrir Visual Studio y tratar de hacer nuestra codificación con depuración y demás para que puedas entonces conocer cómo es la experiencia de desarrollo con SharePoint, ¿ok? Y por último, pues ya aquí vamos a empezar nuestra demostración. Vamos a construir nuestro formulario Infopad, nuestro flujo de trabajo, y lo vamos a utilizar y lo vamos a empaquetar. Entonces voy a compartir mi escritorio en este momento y empezamos a trabajar. Van a experimentar un parpadeo en su pantalla, pero iniciamos. Lo primero que seguramente en este momento están viendo es Microsoft Office Infopad. Lo que vamos a hacer es construir un formulario Infopad tal cual. Les voy a dar la introducción de todas aquellas consideraciones que tendrían que ejecutar a la hora de construir este tipo de formularios. Entonces voy a diseñar una plantilla de formulario completamente en blanco. Esto ya representa prácticamente un formulario Infopad en blanco. Y voy a empezar a llenar cómo sería mi formulario de iniciación de algún flujo de trabajo de aprobación de contenido, ¿ok? Entonces, para hacerlo, pues voy a brevemente agregar unas tablas, por ejemplo, una tabla de una columna, pero de 4 renglones, y voy a empezar a especificar información, por ejemplo, vamos a decir aquí la sección de aprobadores, tal cual, aprobadores, y luego, bueno, rápidamente especifico esta información. Fíjense, acabo de especificar una leyenda donde vamos a capturarle en nuestra solicitud quiénes son los aprobadores de este flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar aquí un control
agrego una tabla y tengo diferentes secciones dentro de mis superficies de diseño. Tengo la opción de diseño, controles, orígenes de datos, vistas, verificación de diseño, y etcétera. El primer cambio importante que hay que hacer es en las opciones del formulario de este Infopad, irnos a la sección de compatibilidad para decirle que este es un formulario que debe de estar sensible a Form Services, ¿ok? Entonces con esto yo simplemente estoy especificando el servidor Form Services que vamos a utilizar para poder hacer que nuestro formato se pueda invocar, que en este caso es el MOSDEV 184. Le voy a dar la opción de aceptar y Share Infopad se encarga de verificar de manera automática que este formulario, todo el diseño que yo vaya a hacer, esté orientado a Form Services y pueda ser ejecutado correctamente. Lo que quiero decir aquí es que no todas las características de Infopad son visibles o ejecutables por Form Services. Entonces, hoy Infopad tiene la opción de que este formulario, a la hora de diseño, esté siempre cumpliendo con los requisitos de Form Services. De tal forma que no pueda agregar algunos elementos que no tiene caso y que solamente son accesibles a través del cliente de Infopad. Con esta opción simplemente ya aseguramos que lo que subsecuentemente diseñemos sea visible e invocable por Form Services. Perfecto. Entonces, como puedes ver aquí, automáticamente configuró en Infopad el servicio web de Form Services para que exista esa conversación entre el formulario con SharePoint. ¿Ok? Y Form Services, perfecto. Esto es uno de los primeros elementos que vamos a especificar. Y el siguiente que vamos a especificar es un control muy importante. Este es un control, es un ActiveX, se llama Contact Selector, lo voy a quitar y lo voy a volver a agregar para que lo conozcas. Entonces selecciono aquí agregar controles, agrego de nuevo, y este es un ActiveX, ¿de acuerdo? Un ActiveX que por aquí debe de andar, se llama Contact Selector. Este control nos permite a nosotros eh, integrar en nuestros desarrollos la posibilidad de buscar usuarios del directorio activo. Entonces se llama seleccionador de contactos, que está aquí, Contact Selector. Lo finalizo y listo. Ya tengo en mi sección aquí un control, ¿no? Contact Selector. Lo arrastro, lo suelto y empiezo a configurar este control tal cual. En este control lo que vamos a poder hacer es capturar los correos electrónicos o nombres de los usuarios que van a ser aprobadores en este flujo de trabajo al vuelo. Esto quiere decir que cuando yo ejecute este flujo de trabajo, en su forma de iniciación, nos va a solicitar al usuario que lo está ejecutando especificar quién sería el aprobador. Entonces, en este momento, no crean que nada más agregando este control queda ya configurado. Lo que vamos a hacer es configurarlo de nuevo porque omití aquí algo. Vamos a ver. De nuevo lo quito. Lo agrego. ActiveX. Contact Selector. Iniciar CAR. Es de tipo texto. Así es. Tipo texto perfecto. Listo. Entonces de nuevo lo agrego y lo suelto. Y noten lo que sucede. Se generó bajo el nombre de campo 1 nuestro objeto. Si me regreso aquí a tareas de diseño y selecciono origen de datos, Infopad va generando lo que es la jerarquía de los columnas, campos que hemos agregado. Entonces, como ven, ahí tenemos mis campos, así se dice, ¿ok? Y lo que voy a hacer es especificar una jerarquía muy particular para hacer que este control ActiveX funcione. En primer lugar, le vamos a convertir este elemento, lo vamos a convertir como carpeta. Entonces aquí en propiedades vamos a decir que este no es un campo de tipo elemento, sino es un campo de tipo carpeta. Vamos a ver. Y es que creo que tengo un hecho aquí. Vamos a ver. De nuevo lo borro.
Perdón, si es que me equivoqué de opción. Y bueno, de nuevo selecciono mi objeto y me genera un grupo. Ujú. Entonces, de nuevo en origen de datos me genera un grupo y el nombre que le voy a poner a este grupo va a ser approvers. Así quiero identificarlo dentro de mi infopad. Approvers con doble P. Y le voy a generar una estructura muy particular a este control para que pueda entonces almacenar los datos que provienen del directorio activo. Ujú. Entonces, lo primero que vamos a almacenar aquí, caballeros, es una persona. Entonces, le vamos a agregar la columna person que va a ser de tipo grupo, ¿ok? Y esta opción se puede repetir, o sea, este objeto va a poder almacenar los nombres de distintos usuarios. Asimismo, las columnas que nos vamos a obtener de lo que es el directorio activo es display name tal cual, display name de tipo de texto, lo puedo repetir, por supuesto. Le voy a agregar otra columna que quiero yo el account ID, tal cual, lo repito y agregamos otra columna que se llama account type. Es muy importante que se capture correctamente esta información para que la estructura pueda funcionar. Entonces ahí va nuestro formulario, ya tenemos nuestra columna de aprobadores y sus tres datos. Ahora, para poder hacer que Infopad pueda consultar sobre el directorio activo esta información, requerimos de integrar un archivo XML donde le vamos a dar la ruta de nuestro servidor SharePoint para que sepa dónde va a ir a buscar. Entonces, para eso, yo tengo, voy a abrir un archivo XML que tengo en mi escritorio, ya llamado context, y vean cómo tengo hay varias propiedades. Is start workflow, is run at server, provide all files, y el más importante, site URL, URL del sitio. El URL del sitio que voy a usar yo es el 8084. Grabo este archivo context tal cual y lo voy a integrar en mi Infopad a través de herramientas, conexiones de datos. Le selecciono la opción de agregar y le digo recibir datos, en donde dice crear una nueva conexión para recibir datos. Y estos datos pues los va a recibir de un documento XML, pudiera recibirlo de otros lugares, pero en este caso de un XML que voy a ir a abrir, que se llama context, lo abro y luego le digo que incluya este archivo de contexto dentro del mismo Infopad. ¿Ok? Se va a llamar context, finalizar y listo. Ya con esto tenemos configurado nuestro control de ActiveX. Vamos a ver si funciona. Entonces voy a salvar esta solicitud tal cual, la voy a poner en mi escritorio dentro de flujos webcast y le voy a poner initform, así se va a llamar, initform. Lo guardo, vista previa y agrego esto como elemento de seguridad. Y vean cómo está mi sección aquí. No, ok, no me permite ejecutar. Bueno, sucede que hay que darle opciones de seguridad y confianza a nuestro elemento. Le vamos a seleccionar la opción de dominio tal cual. Entonces, renuevo o salvo, vista previa, herramientas, opciones, seguridad y confianza, lo vamos a firmar, aceptar. Mm, Un segundo.
el seleccionador de usuarios, selecciono para, y voy a especificar un nombre tal cual. Lo busco y lo encontró, vamos a buscar con la letra A, tampoco encontró muy bien. Bueno, de nuevo voy a intentar, ¿por qué? Voy a revisar mi archivo XML tal cual, el que tengo en mi escritorio, viendo por qué no me dejó buscar. Vamos a averiguar si está arriba y todo. Muy bien, todo de aquí está arriba. Y de nuevo, controles, verifico que todo esté en orden. Display name, account ID, account type, account type. Presentación, lista previa. Bueno, voy a continuar. Selecciono aquí los aprobadores que tenemos, tal cual. Y luego voy a especificar algunas columnas adicionales, como por ejemplo, especificar el mensaje que o mensaje o instrucciones que los aprobadores deberán considerar al revisar el contenido, el documento. Entonces aquí simplemente agrego un cuadro de texto tal cual dentro de mis controles. Cuadro de texto, no, cuadro de texto. Y lo voy a poner justo aquí abajo. Vamos a poner que este cuadro de texto va a ser un multilínea y lo hacemos un poco más grande. Como ven, nuestros orígenes de datos se van generando. Este es el campo 3 y lo vamos a poner de nombre message. Tal cual. Voy a eliminar este que se me generó. Muy bien, message. Voy a agregar otro campo que se le llame botón, que se llame iniciar flujo, ¿no? Entonces voy a agregar este botón tal cual o cancelar. Entonces este botón va a decir la palabra iniciar y este botón va a decir cancelar. En ambos de los casos va a suceder lo mismo. El botón iniciar lo que va a hacer es publicar este formulario. Simplemente lo voy a enviar al ambiente, fíjense bien, al ambiente que está hospedando este formulario. Finalizar, aceptar. Y luego, una vez que lo envíe, pues también hay que enviar cerrar el formulario tal cual. Y en el caso de cancelar, pues solamente es cerrar el formulario. No voy a enviar ninguna información, solamente cerrar el formulario. Y con esto ya tenemos nuestra forma de iniciación del flujo de trabajo. Entonces, de nuevo, como ven, cancelo y se cierra el formulario tal cual. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Se cierra, inicio o cierra. Muy bien. Ahí está nuestro formulario tal cual diseñado. Vamos a dejarlo así por el momento. El siguiente paso que hay que hacer es publicarlo, pero antes de publicarlo voy a abrir Visual Studio y vamos a empezar a trabajar en el flujo de trabajo como tal. ¿Ok? Voy a hacer archivo, nuevo proyecto. Y aquí selecciono SharePoint 2007 Sequential Workflow. Voy a especificar en dónde quiero grabarlo, tal cual, dentro de mi jerarquía de carpetas. Y en este caso le voy a poner Webcast Demo Workflow, tal cual. Y creo nuestro Workflow. SharePoint Designer va a generar lo que es
la estructura principal del flujo de trabajo o del diseñador de flujo de trabajo. Aquí me está pidiendo dónde quiero ir a almacenar mi flujo, dónde lo voy a estar trabajando. ¿Ok? En este caso lo voy a trabajar sobre el 8084. ¿Ok? Ahí lo voy a tener, incluso lo voy a mandar tal cual a mi sitio de demostraciones que regularmente utilizo. Entonces selecciono este URL aquí. Después me pide, bueno, ¿cuál es la biblioteca de documentos donde quiero asociar este flujo de trabajo? Lo quiero asociar a documentos compartidos. Y me genera distintas carpetas, ¿no? Una de lista de tareas y una lista de historial que Workflow de manera automática va generando. Y seleccionamos la opción de que manualmente los usuarios puedan invocar dicho Workflow. Visual Studio nos genera los archivos necesarios para poder invocar, trabajar, manipular flujos de trabajo. Y empezamos a diseñar el flujo secuencial que vamos a utilizar. Aquí los conceptos importantes que debes conocer son que en primer lugar tenemos en Visual Studio 2008 una serie de actividades de Workflow Designer especiales para SharePoint, como son SharePoint Workflow. ¿Ok? Ahí tenemos distintas actividades importantes para SharePoint. Asimismo, contamos con las actividades de SharePoint Design de Workflows comunes y regulares que tenemos. Entonces, la primera que voy a utilizar es una actividad llamada Replicator. Esta actividad de replicación pues nos va a servir para que con base en cada uno de los aprobadores que nosotros especifiquemos, pues simplemente se encargue de replicar la misma actividad para cada uno de los aprobadores. Entonces le vamos a dejar así su Replicator Activity tal cual. Y aquí tenemos la opción de, es decirle a través de las propiedades, lo que vendría siendo la información inicial que este replicador va a utilizar. Entonces lo vamos a hacer a través de un objeto que le vamos a seleccionar. Aquí dice Initial Data, selecciono, y voy a vincular esta propiedad tal cual a un field dentro de esta clase, ¿no? Ahora sí que una variable privada dentro de esta clase. Entonces selecciono Initial Data y listo, ya tengo una variable que representa esta propiedad de este objeto para poder referenciarla en el código. La siguiente actividad que voy a hacer es agregar una actividad de secuencia dentro de esta replicación, porque dentro de ahí voy a agregar todavía más actividades. Por ejemplo, vamos a seleccionar la actividad de crear una tarea, create task, en la secuencia de actividades. Y aquí es muy importante mencionar lo que le llamamos el correlation token. El correlation token es una forma de especificarle nosotros a un grupo de actividades a quien pertenece. El correlation token nos sirve para agrupar actividades. Entonces aquí selecciono correlation token, pero este correlation token va a ejecutarse en base a la secuencia y no a el flujo de trabajo como tal. Entonces selecciono siempre sequence activity. Entonces este conjunto de actividades va a correr secuenciales. Cuando yo tenga 5 aprobadores, por cada aprobador a través del task token, yo puedo de alguna manera agrupar el conjunto de actividades de Workflow Designer que se ejecutan para un actor en particular. Continuamos con nuestro objeto y aquí tengo la posibilidad de especificar el nombre del método que se va a encargar de ejecutar cada una de las incidencias de este método, tal cual, el task. A continuación le voy a crear un task ID también de la misma manera, simplemente le convierto esta propiedad a un field dentro de mi clase, se va a llamar Task ID, tal cual. Y con este Task ID voy a poder yo entonces relacionar otras actividades que se ejecutan de forma secuencial. La siguiente es las propiedades de la tarea para poder entonces saber más información. Asimismo la creo como una actividad, como una clase, como una variable privada dentro de esta clase y listo. Ya tenemos nuestra task token y nuestra tarea diseñada correctamente. Ahora, se crea una tarea y por cada tarea que se va a estar ejecutando para cada probador, vamos a estar esperando que esa tarea sea terminada, sea de alguna manera ejecutada. Entonces voy a utilizar un while activity dentro de mi secuencia. Este while activity
lo que vamos a hacer es, en primer lugar, especificarle que va a ser eh, va a ser con código lo que es esta actividad, esta condición, esta evaluación tal cual, la vamos a hacer vía codificación. Entonces, para eso vamos a generar un método que se llama is ¿ok? Entonces, para ver si no ha sido finalizada esta while activity. Ahí está not finish. Y vamos a utilizar aquí una variable privada siempre, importante, que nos va a indicar si ya fue terminada una actividad. ¿Ok? Aquí pregunto si es finished. Y siempre voy a decir que el resultado de esto va a ser igual al contrario de is finished. Y voy a seleccionar mi actividad is finished igual a falso. De esta manera aseguramos que cada vez que un usuario termina nuestra actividad de task form, entonces el que sigue está en falso hasta que todos hayan terminado. Muy bien. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos configurado nuestro while activity y de nuevo agregamos otra secuencia. Esta secuencia nos va a permitir ejecutar más elementos internamente de forma de forma enlazada. Esta secuencia nos va a permitir a nosotros agregar una actividad llamada onTaskChange. Esta actividad se va a ejecutar cada vez que alguien modifique una tarea como tal. ¿De acuerdo? Y vamos a enlazar este onTaskChange al nuestro Task ID que ya tenemos. Vamos a enlazar este TaskChange al correlation token de esta actividad a task token, tal cual. Vamos a especificar el método que se va a ejecutar on task change it y vamos a perdón, no era. Muy bien, y por último vamos a ya con esto tenemos nuestra actividad configurada tal cual. Perfecto. Task change executor task. Muy bien. Muy bien. Compilamos y a continuación vamos una vez que diseñamos nuestro flujo, pues vamos a empezar a codificar el flujo como tal. Entonces, para hacerlo, voy a sobreescribir o trabajar con el evento on workflow activated. Este evento se dispara cada vez que el flujo es activado por SharePoint. Entonces, vamos a escribir código que me permite obtener desde nuestro formulario Infopad la información registrada. Miren, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es, en primera instancia, declarar varias variables privadas por aquí. Vamos a tener una variable pública llamada contact. Esto es un arreglo de contactos. Es una clase que ya tiene SharePoint y que nos sirve para representar personas o actores, lo que son personas dentro de SharePoint. Entonces voy a llamarles firmantes, tal cual. Voy a crear otra que se llame instrucciones y listo ya con esas. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar una variable que se generó de manera automática por Workflow Designer llamada Workflow ID, la cual es igual a Workflow Properties o Workflow ID. De esta manera yo ya sé el ID interno de mi workflow tal cual. A continuación voy a preguntar si mi workflow tiene datos. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Simplemente decimos, si las propiedades de este workflow cuentan con initial data, porque nosotros acabamos de crear un formulario Infopad para
y enviarle datos del flujo de trabajo una vez que este inicia. Entonces, a través de Initial Data, nosotros vamos a recibir el Infopath como tal que se capturó. Entonces vamos a preguntar, bueno, ¿tiene datos? Si es ese caso, si sí tiene datos, vamos a utilizar un hash table para sacar los actores de esa, o las personas que seleccionamos en nuestro Infopath. Entonces simplemente form data, decimos form es igual a convert, a que convierta un XML a hash table. Y XML a hash table viene también de workflow properties punto initial data. Entonces lo que estamos haciendo aquí es crear un arreglo tal cual, un hash table proveniente de las columnas que vienen en mi Infopath. De esta manera yo ya voy a poder entonces sacar de la columna de approvers a todos aquellos que son firmantes. ¿Cómo lo hacemos? Entonces simplemente digo signers es igual a contacto punto convert, bueno, perdón, to contact se llama el método, to contact, y le voy a pasar, pues voy a primero decir que es string, el cast de una string de form data, que es mi variable, en su columna de approvers, que es una columna que tenemos en nuestro Infopath. Y también aquí, por alguna razón, requiere de workflow properties.web. Muy bien. Entonces, de esta manera, caballeros, nosotros ya tenemos enlazada la información. También tenemos las instrucciones por ahí, entonces simplemente las sacamos, ¿no? Ponemos instructions es igual a string, porque voy a hacer el cast, forms data, y se llamaba, creo que le llamamos, déjame recuerdo, a esta columna le llamamos message, de mensaje. Entonces de nuevo regreso y le pongo el cómo se llamaba la columna como tal. Listo. Perfecto. Voy a compilar mi código a ver qué tal está. Todo corrió perfectamente. Y vamos a hacer un proceso de publicación de este primer evento para ver cómo se hace la depuración y ahora sí que el trabajo con estos objetos. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es simplemente hacer el deploy, especificar en el Visual Studio el sitio donde vamos a hacer el deploy de nuestro workflow, que en este caso a través de debug, perdón, de build, debug, le vamos a decir que se vaya a, ¿dónde estamos? Application, build, debug. Le vamos a decir que se vaya a nuestro MOSDEV 8084, ¿no? MOSDEV, puntos, 8084. Entonces de nuevo, build, le pongo deploy, y vean que empezamos a generar, a invocar, a crear el feature y a hacer el deploy sobre nuestro web server, ¿no? Entonces, aquí tengo una duda, deberíamos de haber seleccionado build events, deploy, debug. Muy bien, bueno. Le digo Start Debugging y automáticamente en nuestro workflow carga el sitio de SharePoint correspondiente. ¿Ok? Ahora, hasta el momento no va a funcionar debido a que nuestro formulario tampoco lo hemos ido especificando. Entonces hay que hacer eso, hay que especificar nuestro formulario para que pueda ser visible por SharePoint. Entonces lo que voy a hacer es publicarlo en una ubicación de red. Esta ubicación de red va a ser igual a donde se encuentra actualmente nuestro flujo. Que en este caso lo tengo en esta ruta. Entonces especifico el lugar donde lo voy a ir a publicar mi init form tal cual. Lo voy a aceptar. Init form. Siguiente. Init form. Y ya se publica. Entonces
Entonces lo que hay que hacer es poner nuestro formulario en un lugar donde SharePoint lo pueda prácticamente visualizar. Aquí está mi inlet form. Y esto se va a ir al feature tal cual de SharePoint donde lo vamos a ir a implementar. Este feature pues está en la ruta, ¿no? En la ruta de Common Files, Program Files y demás. Microsoft Chat, Web Server Extensions, 12 y luego nos vamos a Templates. Por ahí debe estar en Features, este Webcast Demo Workflow y aquí voy a pegar mi formulario tal cual. El siguiente punto que falta es decirle a nuestro workflow.xml cuál es el initiation form, ¿de acuerdo? Y cuál es nuestra forma tal cual. Entonces, para hacer eso, necesitamos obtener de nuestro XML, de nuestro infopad, el UID. Ese UID proviene de nuestra sección de propiedades. Archivo, propiedades, y aquí tenemos el URN, ¿no? El URN es muy importante. Lo copio y lo voy a pegar por aquí en donde dice Initiation Form. Association Form, ¿dónde estás? Initiation, Modification, Instantiation. Voy a poner aquí. Vamos a ver, necesito brevemente ver. Entonces, solamente seleccionamos cuál es la forma que vamos a utilizar. Un segundo. De nuevo, porque me dice que no está configurado como flujo. Y nada más me voy para mi herramienta de administración. Selecciono Central Administration. Y voy a seleccionar en Applications. Tengo por ahí flujos de trabajo. Manage Forms, Workflow Settings. No, aquí tengo el Manage for Templates. Tengo los plantillas que he utilizado. Y por aquí debe de estar Init Form. Vamos a ver si esta es 518. Esta es la de hoy. Entonces voy a seleccionar las propiedades. Le vamos a especificar, vamos a activar 184. Ujú. Ok. Bueno, nunca me había pasado este error tal cual. Vamos a ver de nuevo. De nuevo voy a ir a mi sitio de tijuana.net. Sí, aquí está, mi webcast demo workflow. Se ha cerrado el formulario. Ok.